Bueno, excelente. Fabriciano no está físicamente, pero siempre está sus esculturas, está sus obras, en fin, ese importante museo que hoy reabrió sus puertas. Así que Fabriciano no está físicamente, pero siempre lo recordamos y siempre hay cosas que forman parte de Fabriciano en su día, en el día de su cumpleaños. Así que bueno, una persona magnífica, una persona ejemplar que bueno, ya hace un par de años que no dejó, pero siempre está vivo en sus esculturas y en su legado. Vamos a cambiar totalmente de tema, Marlene. Le Bueno, contamos a la gente, vamos a hablar un poco de política. sí, Se cerraron las listas el pasado sábado para las PASO del próximo 13 de agosto. Van a haber 13 fórmulas presidenciales, van a haber internas dentro de los distintos frentes electorales, pero para conocer un poquito más acerca de esta cuestión estamos ya en comunicación con Cristian Solmoirago, quien es consultor, es politólogo y también director de Solmoirago Comunicación. Ya lo saludamos desde Norte Grande Federal, creo que está en Misiones. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Marlene y Miguel te saluda. ¿Cómo andás? Marlene, Miguel, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Todo bien, buenas andás por noches. Misiones, ¿no es cierto? Nos contaron. Sí, estamos intensa en esta etapa del año, con los cierres de listas, con las precandidaturas y en lo que va a suceder el 13 de agosto, que de alguna manera va a reflejar el escenario electoral para octubre y quién va a terminar siendo el presidente del país, ¿no? Exactamente. Hoy leí un poco, Cristian, acerca de la gran cantidad de precandidatos. Dentro de esos precandidatos también obviamente van a haber internas entre algunos frentes políticos. Estamos hablando de una cantidad importante, récord en cuanto a la cantidad de precandidaturas. No, en otros procesos electorales también bueno, puede haber hasta 10 fórmulas. Sí, Acordate que hay un umbral en las PASO de 1,5 de porcentual de votos del total del padrón para que esa fórmula pase a la general, a la elección general de octubre. Como que hay que tamizar, es un tamiz que tienen que pasar esas fórmulas donde muchas quedan en el camino y las que van a competir en octubre lo que pasan es ese umbral exigido por la ley electoral nacional. Nosotros tenemos dos grupos de candidatos, de sí, sí. fórmulas, en donde encontramos el primer grupo, los donde tiene más atractivo electoral. Estamos hablando del partido de gobierno, que encabeza hoy la fórmula presidencial Sergio Massa. Va a tener diría yo, como un sparring, digamos, que es un candidato de menor potencia electoral como Juan Grabois, que ahí no tenemos dudas que el candidato vencedor va a ser Sergio Massa. Después tenemos el frente Juntos por el Cambio, donde sí va a haber competencia entre dos candidatos, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que a priori parece que va a ser una elección muy competitiva, muy pareja, que esa interna sí se va a llevar todos los ojos lo que va a suceder el 13 de agosto. Y después tenemos otras dos expresiones, por un lado Javier Milei, que su partido es Avanza, La Libertad Avanza, Sí, sí. y por el otro lado una fórmula que hay que ver qué nivel de expectativa puede alcanzar, que es Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. O sea, yo creo que eso va a ser el grueso que se van a llevar los votos de la elección del 13 de agosto, y después más allá hay una disputa entre los integrantes del Frente de Izquierda, entre entre Miriam Bregman, que va a tener competencia electoral, para ver quién va a ser el candidato a elecciones. Pero yo te digo, Miguel, la competencia central va a ser la de Sí, Juntos sí. por el Cambio, la que se va a llevar la atención y todos los ojos van a estar puestos en cómo va a salir esa interna y quién va a ser el que de alguna manera empieza a disputar el nuevo liderazgo del espacio. Cristian, obviamente aclaramos que donde hay internas pasa el frente o la fórmula que mayor cantidad de votos obtuvo, ¿no es cierto? Los otros frentes donde no hay internas sí tienen que sacar el 1,5% de los votos para poder Así estar es, en octubre. así es. Toda fórmula o todo candidato que pretende competir en la elección general de octubre tiene que pasar ese umbral electoral del 1,5, ¿no? Es una condición que pone la ley. Y después sí, los candidatos más votados dentro de cada uno de los frentes van a ser los que se van a dirigir en el mes de octubre a competir
palmo a palmo por la presidencia de la Nación. En este caso, como estamos hablando recién, Miguel, que va a ser entre Rodríguez Larreta y Bullrich, uno de los dos va a competir, lo que nosotros vemos, la presidencia o con Javier Milei o con Sergio Massa. Exactamente. Son, de acuerdo a lo que vos nos estás diciendo, Cristian, son los candidatos con mayores chances de obtener el triunfo en octubre. Sí, nosotros vemos en un proceso, ya venimos viviendo hace más de un año, en una competencia de 3 frentes competitivos, uno encarnado por el partido de gobierno, que ahora terminó cualquier tipo de expectativa con el nombramiento de Massa como candidato o precandidato a presidente. El otro frente, Juntos por el Cambio, que es un frente federal donde tiene representación en todas las provincias y que va a ir a la competencia con 2 precandidatos nacionales, y un tercer frente encarnado por Javier Milei, que nosotros vemos cierta fortaleza de Javier Milei con una potencia electoral, o por lo menos lo que venía teniendo, pero con un déficit que nosotros estamos viendo, no solamente nosotros, sino todo el país, con respecto a su armado provincial, o armado que tienen cada una de las provincias. Vemos lo que sucedió en la elección de Córdoba este fin de semana, donde su candidato no llegó a los 3 puntos. Y así en todos los procesos electorales provinciales, la performance de los candidatos de Javier Milei no fue buena, lo que de alguna manera describe la debilidad que tiene el candidato libertario en tener un armado mucho más federal y mucho más robusto de cara a las elecciones. Cristian, en las PASO del 2019, lo que se reflejó en esa elección, luego se trasladó un poco también en cuanto al triunfo de Alberto Fernández en las elecciones generales. ¿El escenario de este 2023 es el mismo del 2019 en cuanto a las PASO, No, pensando en las generales? el escenario es totalmente distinto. Porque, primer punto, Sí. un presidente que tenía la posibilidad de ir por la reelección no va, ¿no? Entonces ya te cambia Claro. todo el escenario. El candidato del partido de gobierno es el ministro de Economía, y donde él tiene el principal déficit o la peor imagen negativa del gobierno es la economía. Por otro lado, hay una competencia, esta competencia muy pareja entre 2 candidatos del principal frente opositor. Eso no pasó, por ejemplo, en las PASO del 2015, donde hubo una competencia, pero una competencia desigual, pero que todos sabíamos ya que Mauricio Macri a priori iba a ganar esa interna, o le iba a ganar la interna a Ernesto Sanz y a Lilita Carrió, digamos, ¿no? Es totalmente distinta la elección, porque también hay un tercer frente encarnado por Javier Milei, que es una incertidumbre. Ya te mencioné el déficit que tiene Javier Milei. Nosotros vemos en el proceso de Milei es un decaimiento electoral mes a mes, pero debido a este déficit que nosotros vemos o encontramos de falta de estructura provincial y falta de sostenimiento de su candidatura en cada una de las provincias. La elección es distinta, por ende la condición del elector a votar también va a ser distinta. Hay otro componente que nosotros estamos visualizando en las elecciones provinciales, en la escasa participación. ¿Le pasó a usted en el Chaco? Sí, exactamente. ¿No? Donde sí. de cada 2 chaqueños en condiciones de votar, solamente 1 fue a votar. Sí. Pasó ahora en Córdoba. Ayer en Córdoba también, claro. Y nosotros vemos que mes a mes en los procesos provinciales se está dando esa apatía de la gente, del elector habilitado a votar, que no va a ir a votar. Que eso también es otro condimento de esta elección. Nosotros vemos en las menciones que tenemos, me dicen, no, pero es un escenario de tercio. No, yo creo que es un escenario de cuarto, porque hay entre un 20 y un 25% de los electores habilitados para votar que son indecisos o que no quieren ir a votar, ¿no? Es mucho, entendiendo que falta para las PASO algo así, un poco más de 40 días. ¿Qué explicación se le encuentra al poco nivel de asistente a las urnas, Cristian? Desinterés, apatía. No hay ningún frente que pueda de alguna manera contagiar a ese elector a que vaya a votar o que se involucre, que en un principio lo venía expresando Milei, pero en los últimos meses nosotros estamos viendo que Milei tiene una restricción
electoral, se achica electoralmente, entonces no hay ningún ni frente ni candidato que pueda de alguna manera convencer a ese elector que está apático con la política que se dirija a votar. Cristian, con respecto al hilo del diálogo, justamente para seguir lo que nos mencionabas, que hablabas de la apatía también y el desinterés, ¿cómo pensás que pudo haber repercutido? Justamente el jueves anunció Guado de Pedro y Daniel Scioli su precandidatura, y para el viernes en realidad se bajaron porque Sergio Massa y Agustín Rossi anunciaron la suya. ¿Esto pudo haber generado algún impacto o puede generar con el paso del tiempo de manera negativa o positiva en la intención del voto? Mira, lo que nosotros vemos es que hay un nivel de incertidumbre generalizado, ¿no? Pero no solamente en lo político, también en lo económico, también en lo social. O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos, tanto como personas como electores? Certezas, digamos, ¿no? Sí. Que el candidato B tenga tales propuestas, el candidato A tenga tales propuestas, pero no sabemos quién es el candidato y cuáles son sus propuestas. Fíjate vos, Marlene, cómo llegamos a que el partido de gobierno cambió de candidato en 48 horas. Exacto. Entonces, ese nivel de incertidumbre hace que también desaliente a la hora de votar a esas personas que están en condiciones de hacerlo. Entonces, cuando no tenemos certeza, suceden estas cosas. Un 50% de personas en Chaco que no van a votar, un más del 40% en Córdoba que no van a votar, y te puedo nombrar varias provincias que sucedió lo mismo. No descarto que en las elecciones paso también suceda lo mismo, un alto porcentaje de gente que no quiere ir a votar, por este grado de incertidumbre que plantea la política. Cristian, un poco lo que consultaba Marlene, van a cambiar seguramente los números, las encuestas de ahora en más, teniendo en cuenta que hasta la semana pasada no se sabía quién iban a ser los precandidatos del partido gobernante. Sí, yo creo que van a cambiar en el sentido de lo que hablamos recién. Ahora está la grilla establecida, sí. Ya hay certeza de quiénes van a ser los candidatos y viene el proceso de campaña. No es una campaña muy extensa, pero cada uno de los candidatos tiene que salir a convencer a su elector en principio y después la ciudadanía general de que es la mejor opción para gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre. Como yo te describía que había dos pelotones, pero dentro del primer pelotón nosotros vamos a tener esa elección atractiva dentro de Juntos por el Cambio, donde todos vamos a estar expectantes de quién se va a llevar el liderazgo electoral del espacio, si es Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, a partir del 13 de agosto. Quien se quede para las generales de octubre, Cristian, ¿estamos ante un posible escenario de segunda vuelta? Mira, yo estaba convencido, Miguel, de esto hace unos 3 meses, ¿no? O sea, que como que Milei te garantizaba un balotaje, ¿no? Con la posición y la fortaleza electoral que tenía Milei en ese entonces. Sí, sí. Ahora ya tengo dudas ante el declive electoral de Milei, que si bien es potente todavía, hay que ver lo que sucede después de las PASO. Claro. Por ahí la expectativa que generó Milei no era tal, entonces eso puede robustecer a Juntos por el Cambio y la elección de octubre termine siendo una elección altamente polarizada, y en ese sentido la presión que gane la elección de octubre se puede llevar el triunfo en primera vuelta. Por eso te vuelvo a repetir, yo hace unos meses decía, hay un escenario de tercios o de cuartos, y eso va a permitir, o la presencia de Milei exigía y obligaba a un balotaje. Ahora tengo mis dudas por cómo se va a dar las PASO y por cómo veo el escenario tan competitivo entre Juntos por el Cambio. Uno quiere participar en lo atractivo, digamos, ¿no? Me parece que el elector va a ir a votar a Juntos por el Cambio buscando que gane uno u otro, porque termina siendo una competencia, y eso hace que de acá y todo el proceso de campaña, Juntos por el Cambio sea uno de los frentes más atractivos. Vos decías, Cristian, o hablabas específicamente, o dabas nombres propios en cuanto a alianzas, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza con Milei. ¿Los otros frentes políticos no mueven demasiado el amperímetro electoral? Mira, hay que ver lo que sucede con Hacemos Argentina, que es el frente electoral que encabeza Juan Schiaretti, sí, sí, que es fuerte en su provincia,
que puede tener cierta ascendencia en esa región central del país, pero no estamos viendo que ese peronismo antikirchnerista hoy tenga una fortaleza electoral en todo el país. Yo tengo mis dudas con respecto a que en el proceso de campaña Schiaretti y Randazzo puedan romper ese cascarón y dirigirse, por ejemplo, a 2 dígitos en octubre, digamos, ¿no? Me parece que le va a costar mucho, más viendo el resultado electoral del domingo, en donde el propio Schiaretti esperaba una ventaja mucho más amplia de su perfil político de Ayora con respecto a Luis Juez, donde fue una elección muy cerrada, y eso hace poner cierta incógnita en lo que va a suceder en ese espacio acá futuro. Hay que ver cómo hacen la campaña, a qué elector se dirigen, Claro. cuáles son sus propuestas, y en base a eso uno podrá evaluar si pueden alcanzar o no cierto umbral electoral expectante o no. Nosotros lo tenemos a este peronismo no K oscilando entre 3 y 5 puntos, al igual que Juan Schiaretti como candidato, entre 2 a 4 puntos. Depende de la medición, depende de la región. Obviamente la fortaleza de Schiaretti está en esa región que te describía, Miguel, en la provincia de Córdoba, algo en Santa Fe, pero no es un candidato netamente federal que tenga o que pueda hacer pie en el resto del país. Estos resultados provinciales que hemos tenido hasta el momento en aquellas provincias donde se han votado, particularmente elecciones generales, Cristian, ¿puede tener un reflejo en el próximo 13 de agosto? Yo no sé si reflejo, lo que genera las elecciones provinciales es cierto clima, ¿no? Claro. Lo que generó el clima de Chaco, más allá de la tragedia que pasa en el medio, genera un clima de cambio, pero no solamente en lo general, que perdió el gobernador, o si uno suma los votos sacó menos votos que el frente opositor, sino también al interior del frente opositor, donde gana una expresión nueva con respecto a un grupo político comandado por un caudillo como Aves en Rosario, ¿no? Me parece que eso genera un clima en el resto del país. Nosotros trabajamos mucho en Misiones, en donde hay una nueva camada, si se quiere, dirigente, encarnado por Martín Arjol, que saca casi 30 puntos del electorado, en donde en la elección anterior sacaron el 15. Digamos, hay una expresión de cambio que la está llevando adelante cierto grupo de dirigentes y que eso va a generar cierto clima para las PASO. Y en las PASO también va a generar clima lo que va a suceder, por ejemplo, en el Chaco en septiembre, ¿no? Claro. A un buen triunfo, a un buen caudal de votos de Juntos por el Cambio, obviamente que va a repercutir en la elección general del Chaco en septiembre. No sabría decirte cuánto, pero el clima va a ser favorable. Cristian, con respecto a lo que te había consultado sobre lo de Guado de Pedro y Daniel Scioli, la fórmula que, bueno, se bajó y asumió, como en realidad anunciaron su candidatura Sergio Massa y Agustín Rossi, ¿cómo lo ves vos, obviamente siendo un especialista en la parte de comunicación, en cuanto al perfil político de cada uno de ellos, pero con la llegada comunicacional hacia los ciudadanos? ¿Puede repercutir también, como te consultaba anteriormente, de manera negativa o positiva esto? Porque hubo muchas expectativas con respecto al cierto silencio que hizo Daniel Scioli en estos últimos días, un mensaje de Alberto Fernández apoyando también la lealtad que tiene Daniel Scioli. Entonces, por eso, como se generó mucha controversia, te pregunto en cuanto a lo comunicacional, ¿cómo afectaría esto? Yo creo que comunicacionalmente, más que nada políticamente, Marlene, claro, estaba todo muy revuelto dentro del partido de gobierno, muy revuelto. Antes de la nominación de Guado de Pedro, después de la nominación de Guado de Pedro, antes de la bajada de Guado de Pedro, después de la nominación de Sergio Massa. Yo creo que recién ahora el espacio se está ordenando y se está acomodando. ¿Qué es lo que se necesita en una campaña electoral? Orden, ¿no? Sin orden, uno está destinado a fracasar en la campaña y en la elección. Yo creo que es el principal objetivo que tiene que tener el partido de gobierno, lograr un orden en todo el país, y yo creo que a medida que van pasando los días lo va a empezar a conseguir
con los gobernadores que están alineados todos con esta fórmula, le vaya bien o mal, pero ya el orden me parece que ya lo estamos viendo. ¿Qué es lo que sucedió? Me parece que esto en Argentina pasan muchísimas cosas en el día a día. Lo que sucedió hace una semana ya es un capítulo viejo de la serie, digamos, ¿no? Es tan dinámico la política de nuestro país que en una semana o 2 semanas puede pasar cualquier cosa y es como una vuelta de página. Y eso también permite que el gobierno vaya y vuelva con ese tipo de candidaturas. Exactamente. Cristian, te agradecemos mucho esta comunicación, muy didáctico tu explicación para que entendamos nosotros y la gente, obviamente, lo más importante. Así que te mandamos un abrazo grande y seguramente vamos a estar en contacto mucho más adelante, o más adelante. Muchísimas gracias por el contacto, Miguel, Marlene, que tengan una buena noche. Gracias, muy amable. Cristian Solmoirago, es consultor, es político, director de Solmoirago Comunicación, hablando del 13 de agosto, estas pasos nacionales con 13 frentes políticos. En algunos casos van a haber internas, en otros no, pero recordemos que en aquellos frentes políticos donde no hay internas tienen que sacar como mínimo el 1,5% de los votos emitidos para poder participar de las elecciones generales del mes de octubre.